El sudor corriendo por su frente mezclado con sangre enemiga, Alejandro Magno se encuentra en el momento más crítico de su vida, rodeado por miles de guerreros persas que gritan su nombre con odio mientras las lanzas brillan bajo el sol del desierto. Y en ese instante, con apenas 23 años, debe tomar la decisión que definirá no solo su destino, sino el de todo el mundo conocido. Pero antes de que me olvide, si estás aquí buscando la historia más completa y detallada de uno de los conquistadores más fascinantes de la historia, asegúrate de suscribirte al canal, porque esto es solo el comienzo de un viaje épico que te acompañará durante las próximas 2 horas. Y créeme, cada minuto vale la pena. La historia de Alejandro Magno no comienza con su nacimiento, sino en una noche tormentosa del año 356 a.C., cuando su padre, Filipo II de Macedonia, recibió 3 noticias que cambiarían el curso de la historia. La primera llegó con un mensajero empapado por la lluvia que gritaba desde la entrada del palacio que sus generales habían derrotado a los ilirios en una batalla que parecía perdida. La segunda noticia vino de un segundo jinete que anunciaba que su caballo había ganado los Juegos Olímpicos, trayendo gloria eterna a Macedonia. Pero fue la tercera noticia la que hizo que Filipo se incorporara de su lecho con los ojos brillando de emoción. Su esposa Olimpia de Epiro había dado a luz a un niño, y según las parteras, el bebé había nacido con una marca peculiar en el hombro derecho que los sacerdotes interpretaron como la señal de que estaría destinado a conquistar Asia. Olimpia, esa mujer extraordinaria que provenía de la misteriosa región de Epiro, no era una reina cualquiera. Los historiadores de la época susurraban que practicaba rituales secretos dedicados a Dioniso y que tenía visiones proféticas que la conectaban directamente con los dioses. La noche que nació Alejandro, ella afirmó haber soñado con un rayo que descendía del cielo y penetraba en su vientre, llenándola de una luz dorada que se extendía por todo su cuerpo. Cuando despertó, según su propio relato, pudo sentir que el niño que llevaba dentro no era hijo solamente de Filipo, sino que había sido bendecido por Zeus mismo. Esta creencia, que algunos consideraban locura y otros consideraban profecía, sería fundamental en la formación del carácter de Alejandro, quien crecería convencido de que su padre verdadero no era el rey de Macedonia, sino el padre de todos los dioses. Los primeros años de la infancia de Alejandro transcurrieron en un ambiente de constante tensión política y militar que forjaría su carácter guerrero. El Palacio Real de Pella no era el lugar tranquilo que uno podría imaginar para criar a un príncipe, sino más bien un hervidero de conspiraciones, alianzas cambiantes y preparativos bélicos constantes. Filipo II había heredado un reino fragmentado y débil, constantemente amenazado por sus vecinos más poderosos, pero tenía una visión ambiciosa: unificar toda Grecia bajo el liderazgo macedonio, para después lanzarse a la conquista del imperio persa. Para lograr esto, había transformado Macedonia en una máquina de guerra perfecta, creando la famosa Falange Macedonia, que sería la base del futuro éxito militar de su hijo. Desde que Alejandro pudo caminar, Filipo se aseguró de que estuviera presente en las reuniones militares, observando como un halcón pequeño pero atento
cada detalle de las estrategias que se discutían. El niño no solo escuchaba, sino que hacía preguntas que sorprendían a los generales más experimentados por su agudeza táctica. Cuando tenía apenas 6 años, durante una reunión en la que se planificaba el asedio de una ciudad tracia, Alejandro interrumpió a su padre para sugerir una maniobra de flanqueo que los comandantes habían pasado por alto. La sugerencia era tan brillante que Filipo ordenó implementarla y el asedio que se esperaba durara meses se resolvió en apenas 3 semanas. Desde ese momento, los generales macedonios supieron que el príncipe no era un niño común. Pero la educación militar no era lo único que ocupaba la mente del joven Alejandro. Olimpia, consciente de que su hijo estaba destinado a algo grandioso, insistió en que recibiera la mejor educación posible en todos los aspectos del conocimiento humano. Fue así como llegó a Macedonia el más grande filósofo de la época, Aristóteles. La llegada del discípulo de Platón no fue casualidad, sino el resultado de negociaciones secretas entre Filipo y el propio Aristóteles, quien había perdido la oportunidad de dirigir la Academia de Atenas y buscaba un nuevo propósito para su vida intelectual. El acuerdo era perfecto. Aristóteles tendría recursos ilimitados para sus investigaciones y a cambio formaría a Alejandro no solo como un guerrero, sino como un líder capaz de gobernar el mundo. Las lecciones entre Aristóteles y Alejandro no se limitaban a las aulas polvorientas del palacio, sino que se extendían por los bosques de Macedonia, donde maestro y discípulo caminaban durante horas, discutiendo desde los misterios de la naturaleza hasta las complejidades de la política y la ética. Aristóteles había notado algo único en Alejandro que lo diferenciaba de cualquier otro estudiante que hubiera tenido, una capacidad casi sobrenatural para absorber conocimiento y conectar ideas aparentemente inconexas. Cuando le enseñaba sobre la geografía del mundo conocido, Alejandro no se conformaba con memorizar nombres de ciudades y ríos, sino que imaginaba las rutas de conquista, calculaba los suministros necesarios para atravesar desiertos y montañas, y preguntaba sobre las costumbres de los pueblos que habitaban esas tierras lejanas. La influencia de Aristóteles en la formación de Alejandro fue profunda y duradera, pero también creó una tensión constante en el espíritu del joven príncipe. Por un lado, el filósofo le enseñaba los valores de la civilización griega, la importancia de la razón y la moderación, y la superioridad cultural de los helenos sobre los bárbaros. Por otro lado, la sangre guerrera de su padre y las visiones místicas de su madre lo empujaban hacia un destino que trascendía las limitaciones que Aristóteles consideraba prudentes. Esta tensión se manifestó por primera vez de manera dramática cuando Alejandro tenía 12 años y su padre le regaló el caballo que se convertiría en su compañero inseparable durante sus futuras conquistas. Bucéfalo no era un caballo cualquiera, sino un semental negro gigantesco que había sido traído desde las montañas de Tesalia por comerciantes que juraban que el animal tenía sangre divina. El caballo era tan salvaje y agresivo que había matado a 2 domadores experimentados y había herido gravemente a varios otros. Filipo había pagado una fortuna por el animal, pero comenzaba a arrepentirse de la compra
cuando nadie lograba montarlo sin arriesgar la vida. Fue entonces cuando Alejandro, observando al caballo desde la distancia, notó algo que todos los adultos habían pasado por alto. Bucéfalo no era agresivo por naturaleza, sino que tenía miedo de su propia sombra. El sol de la tarde proyectaba la sombra del caballo de tal manera que cada movimiento creaba formas amenazantes que lo aterrorizaban. Sin pedir permiso a nadie, Alejandro se acercó lentamente al caballo, tomó las riendas y giró al animal de manera que mirara directamente hacia el sol, eliminando así la sombra que lo asustaba. Luego, con una confianza que sorprendió a todos los presentes, montó a Bucéfalo y cabalgó por el campo como si hubieran sido compañeros de toda la vida. Filipo, que había observado toda la escena con el corazón en la garganta, se acercó a su hijo cuando éste regresó y le dijo unas palabras que Alejandro recordaría por el resto de su vida. Hijo mío, busca un reino que sea digno de ti, porque Macedonia es demasiado pequeña para contenerte. Esas palabras no sólo revelaban el orgullo paterno, sino también una profecía que se cumpliría de manera espectacular en los años siguientes. La relación entre Alejandro y Bucéfalo se convirtió en una leyenda que se extendió por toda Grecia y más allá de sus fronteras. Los dos parecían compartir una conexión que trascendía lo natural, como si el caballo pudiera leer los pensamientos de su jinete y anticipar cada maniobra antes de que Alejandro la ordenara. Durante los entrenamientos militares, Bucéfalo ejecutaba movimientos tan precisos y coordinados que los soldados veteranos juraban que habían visto al centauro mítico cobrar vida ante sus ojos. Esta alianza perfecta entre el príncipe y su montura se convertiría en una ventaja táctica fundamental en las batallas futuras, pero también alimentó la creencia popular de que Alejandro tenía poderes sobrenaturales que lo hacían invencible en combate. Mientras Alejandro perfeccionaba sus habilidades ecuestres y militares, Filipo II continuaba expandiendo el poder macedonio con una mezcla calculada de diplomacia astuta y fuerza bruta. Sus campañas en Tracia y el Quersoneso no solo habían aumentado considerablemente el territorio del reino, sino que también habían llenado las arcas reales con el oro de las minas tracias que financiarían las futuras conquistas. Pero Filipo sabía que el verdadero premio no estaba en los territorios fronterizos, sino en el corazón de Grecia, donde Atenas y Tebas mantenían una influencia que él consideraba obsoleta y peligrosa para sus planes de unificación helénica. La estrategia de Filipo para conquistar Grecia era tan brillante como paciente. En lugar de lanzar un ataque frontal que unificaría a todas las ciudades-estado contra Macedonia, prefirió explotar las divisiones internas que habían plagado el mundo griego durante décadas. Apoyaba discretamente a una facción en Atenas contra otra, proporcionaba oro a los políticos tebanos que favorecían la alianza con Macedonia, y al mismo tiempo mantenía correspondencia secreta con los espartanos, prometiéndoles la oportunidad de recuperar la gloria perdida si se aliaban con él contra sus enemigos tradicionales. Esta política de divide y vencerás funcionó a la perfección durante varios años, pero inevitablemente llegó el momento en que las principales potencias griegas se dieron cuenta de la amenaza que representaba Macedonia y decidieron unirse para detener a Filipo antes de que fuera demasiado tarde. La coalición que se formó contra Macedonia
incluía no solo a Atenas y Tebas, sino también a una docena de ciudades menores que aportaron soldados y recursos económicos para lo que prometía ser la guerra más importante de la historia griega hasta ese momento. El líder intelectual de esta alianza era Demóstenes, el gran orador ateniense, que había dedicado años de su vida a advertir sobre el peligro macedonio, y que ahora veía la oportunidad de demostrar que sus famosas filípicas no habían sido solo ejercicios retóricos, sino llamadas proféticas a la acción. La guerra que se avecinaba no sería simplemente un conflicto territorial, sino un choque entre dos visiones completamente diferentes del futuro. La Macedonia unificada de Filipo contra la Grecia fragmentada pero libre de las ciudades-estado tradicionales. Alejandro, que tenía 16 años cuando comenzaron los preparativos para esta guerra decisiva, fue incluido por primera vez en los consejos de guerra más importantes, donde pudo observar a su padre planificar una campaña que determinaría el destino de toda la civilización griega. Las discusiones estratégicas duraban hasta altas horas de la madrugada, con mapas desplegados por toda la sala y generales experimentados debatiendo cada detalle de la logística, las rutas de marcha y las posibles reacciones enemigas. Filipo escuchaba todas las opiniones con paciencia, pero Alejandro notó que su padre ya había tomado la decisión fundamental. La batalla definitiva tendría lugar en la llanura de Queronea, donde la superioridad de la falange macedonia podría desplegarse con máxima efectividad. La elección de Queronea como campo de batalla no fue casual, sino el resultado de meses de cálculos precisos que tomaban en cuenta no solo las ventajas tácticas del terreno, sino también consideraciones psicológicas y políticas más profundas. Filipo sabía que los griegos esperarían que él evitara el combate frontal y que intentara usar la diplomacia o la guerra de guerrillas para debilitar la coalición enemiga. Al elegir Queronea, enviaba un mensaje claro. Macedonia no temía enfrentar a toda Grecia en batalla abierta, y estaba tan segura de su victoria que estaba dispuesta a apostar todo en un solo combate decisivo. Esta audacia calculada no sólo demostraría la confianza macedonia, sino que también obligaría a los líderes griegos a justificar ante sus ciudadanos por qué habían permitido que un bárbaro del norte dictara los términos del enfrentamiento. Los meses previos a la batalla de Queronea fueron un período de intensa preparación que transformó a Alejandro de un príncipe prometedor en un comandante real con responsabilidades de vida o muerte. Filipo le asignó el mando de la caballería compañera, la élite de las fuerzas macedonias, una decisión que sorprendió incluso a los generales más veteranos que esperaban recibir ese honor. Pero Filipo había observado a su hijo durante años y sabía que Alejandro poseía una combinación única de valor personal, genio táctico y carisma natural que lo convertía en el líder perfecto para los jinetes macedonios más selectos. La responsabilidad de comandar la caballería en una batalla de tal importancia habría abrumado a cualquier joven de 16 años. Pero Alejandro la recibió con una calma que impresionó a todos los que lo rodeaban. La preparación de Alejandro para su primer comando importante incluyó no solo el entrenamiento militar intensivo,
sino también sesiones privadas con Filipo donde padre e hijo discutían los aspectos más sutiles del liderazgo en combate. Filipo le enseñó que ganar una batalla no dependía únicamente de la estrategia y las tácticas, sino también de la capacidad para inspirar a los soldados en los momentos más críticos, cuando el miedo y la confusión podían destruir la disciplina más sólida. Le explicó que un comandante exitoso debía ser visible en el campo de batalla, que sus hombres necesitaban verlo compartir sus peligros y sus privaciones, pero también que debía mantener la perspectiva estratégica necesaria para tomar decisiones rápidas basadas en el desarrollo cambiante del combate. Durante estas conversaciones íntimas, Filipo también compartió con Alejandro sus reflexiones más profundas sobre el futuro de Macedonia y de Grecia. Le confesó que la batalla de Queronea era solo el primer paso de un plan mucho más ambicioso que había estado desarrollando durante años: la conquista del imperio persa. Filipo había estudiado cuidadosamente las debilidades del gran reino oriental y había llegado a la conclusión de que Persia, a pesar de su tamaño intimidante, era en realidad un gigante con pies de barro que podría ser derrotado por un ejército griego unificado bajo liderazgo macedonio. Pero para que este sueño se hiciera realidad, primero era necesario demostrar en Queronea que Macedonia había heredado legítimamente el liderazgo del mundo helénico. La noche anterior a la batalla de Queronea, Alejandro no pudo dormir. No era el miedo lo que lo mantenía despierto, sino una mezcla de anticipación y responsabilidad que lo hacía revisar una y otra vez cada detalle del plan de batalla. Sabía que al día siguiente no solo se jugaría su propia reputación, sino también el futuro de Macedonia y posiblemente el de toda Grecia. Caminó por el campamento macedonio observando a los soldados que preparaban sus armas y armaduras, y se sintió conmovido por la confianza absoluta que veía en sus rostros. Estos hombres, muchos de ellos veteranos de docenas de batallas, estaban dispuestos a seguir a un príncipe de 16 años a la carga más peligrosa de sus vidas, y esa confianza era tanto un honor como una carga que Alejandro prometió no traicionar jamás. Cuando amaneció el 2 de agosto del año 338 a.C., las dos fuerzas más poderosas de Grecia se encontraron frente a frente en la llanura de Queronea, bajo un cielo despejado que prometía un día perfecto para una batalla que cambiaría la historia. Del lado griego, aproximadamente 35.000 hombres se habían formado en una línea de batalla que se extendía por más de 2 kilómetros, con los atenienses en el ala derecha, los tebanos en la izquierda y las fuerzas de las ciudades aliadas ocupando el centro. Del lado macedonio, Filipo había desplegado sus fuerzas con la precisión de un maestro de ajedrez, colocando su famosa falange en el centro, la caballería de Alejandro en la derecha y manteniendo una reserva considerable que podría intervenir en el momento decisivo de la batalla. El plan de batalla de Filipo era tan elegante como audaz: ordenar una retirada fingida del centro macedonio para atraer a los atenienses hacia adelante, rompiendo así la cohesión de la línea griega, mientras que, simultáneamente, Alejandro lanzaría un ataque devastador contra el ala izquierda tebana
que enrollaría toda la formación enemiga. Era una maniobra que requería una coordinación perfecta y una confianza absoluta entre padre e hijo, porque cualquier error de cálculo podría resultar en una catástrofe que destruiría para siempre las ambiciones macedonias. Cuando sonaron las trompetas que daban inicio a la batalla, Alejandro sintió que todo su entrenamiento, todas las lecciones de Aristóteles, todas las conversaciones con su padre, se fundían en un momento de claridad absoluta. Montado en Bucéfalo, con su armadura brillando bajo el sol matinal y su casco adornado con las plumas blancas que lo hacían visible desde cualquier punto del campo de batalla, levantó su lanza y gritó la orden de carga que sería escuchada por primera vez, pero no la última. En los campos de batalla del mundo antiguo, la caballería compañera se lanzó hacia adelante como una avalancha de acero y carne, con Alejandro a la cabeza, dirigiéndose directamente hacia el corazón de la formación tebana. El choque fue tan violento que se sintió como un terremoto que sacudió toda la llanura de Queronea. Los jinetes macedonios, perfectamente coordinados después de años de entrenamiento conjunto, golpearon la línea tebana como un martillo contra un yunque, pero encontraron una resistencia feroz que los sorprendió por su intensidad. Los tebanos, especialmente el famoso batallón sagrado compuesto por 300 parejas de amantes que habían jurado morir juntos antes que huir, lucharon con una desesperación que bordeaba la locura, convirtiendo lo que debería haber sido una carga rápida en una pelea cuerpo a cuerpo que duró casi una hora. Alejandro se encontró en el centro de una batalla dentro de la batalla, rodeado por enemigos que luchaban no solo por la victoria, sino por la supervivencia misma de su forma de vida. Su lanza se rompió en el primer choque, pero continuó luchando con su espada, esquivando golpes mortales por cuestión de centímetros, mientras Bucéfalo danzaba entre las lanzas enemigas con una agilidad que parecía desafiar las leyes de la naturaleza. En un momento crítico, cuando parecía que la carga macedonia perdería impulso, Alejandro realizó la maniobra que lo convertiría en leyenda. Ordenó a sus jinetes que se reagruparan en una formación de cuña, se colocó en la punta de esa formación y lanzó una segunda carga que atravesó las líneas tebanas como una flecha atraviesa una tela. La segunda carga de Alejandro fue el momento decisivo no solo de la batalla, sino de toda su vida futura. Cuando su espada se hundió en el pecho del comandante tebano que dirigía la resistencia del batallón sagrado, y cuando vio que los soldados enemigos comenzaban a retroceder por primera vez desde el inicio del combate, sintió algo que nunca había experimentado antes: la embriaguez absoluta de la victoria. No era simplemente la satisfacción de haber cumplido con su deber o la alegría de haber sobrevivido a su primera batalla importante, sino algo mucho más profundo y peligroso: la certeza de que estaba destinado a conquistar el mundo entero. Mientras Alejandro aplastaba el ala izquierda griega, la maniobra de su padre se desarrollaba con una precisión matemática en el centro del campo de batalla. La retirada fingida de la falange macedonia había funcionado exactamente como Filipo había previsto. Los atenienses, creyendo que los macedonios huían, rompieron su formación disciplinada para perseguirlos, creando así las brechas que Filipo necesitaba para lanzar su contraataque.
Cuando las zarisas macedonias se volvieron súbitamente hacia adelante y la falange cargó contra los atenienses desorganizados, el resultado fue una masacre que se recordaría durante siglos como el ejemplo perfecto de la superioridad táctica macedonia. La batalla de Queronea terminó al atardecer con una victoria macedonia tan completa que cambió para siempre el equilibrio de poder en el mundo griego. Los muertos del lado griego se contaban por miles, incluyendo a casi todo el batallón sagrado tebano que había cumplido su juramento de morir antes que huir. Del lado macedonio, las pérdidas fueron sorprendentemente ligeras, testimonio tanto de la superioridad de su equipamiento y entrenamiento como de la brillantez de la estrategia de Filipo. Pero más importante que las cifras de bajas era el simbolismo de lo que había ocurrido. La era de las ciudades, estado independientes había llegado a su fin, y una nueva época de hegemonía macedonia estaba comenzando. Esa noche, mientras los macedonios celebraban su victoria con banquetes que duraron hasta el amanecer, Alejandro se retiró a su tienda para reflexionar sobre lo que había experimentado durante su primera batalla importante. El joven príncipe que había despertado esa mañana era muy diferente del comandante veterano que ahora contemplaba su espada manchada de sangre enemiga. Había descubierto que poseía no solo el valor y la habilidad necesarios para sobrevivir en combate, sino también un instinto táctico y una capacidad de liderazgo que lo colocaban por encima de soldados con décadas de experiencia. Más importante aún, había confirmado que su destino no se limitaba a ser simplemente el heredero de Macedonia, sino que estaba llamado a lograr hazañas que eclipsarían incluso los éxitos de su padre. Las consecuencias políticas de Queronea se manifestaron rápidamente en todo el mundo griego. Atenas, que había perdido a miles de sus mejores ciudadanos en la batalla, se vio obligada a aceptar las condiciones de paz impuestas por Filipo, que incluían la disolución de la Liga de Delos y el reconocimiento de la hegemonía macedonia. Tebas sufrió un destino aún peor. La ciudad fue ocupada por una guarnición macedonia, y muchos de sus líderes políticos fueron ejecutados o exiliados. Las demás ciudades-estado, viendo el destino de las dos potencias que habían liderado la resistencia contra Macedonia, se apresuraron a enviar embajadas a Filipo para negociar términos favorables de rendición. Pero Filipo no se contentó con la simple dominación militar de Grecia. Su visión era mucho más ambiciosa. Quería crear una alianza permanente de todos los estados griegos bajo liderazgo macedonio que sirviera como base para la conquista del imperio persa. Con este objetivo, convocó un congreso en Corinto, donde estableció la Liga de Corinto, una confederación que incluía a todas las ciudades griegas excepto Esparta, que se negó orgullosamente a participar. La Liga tenía una estructura política compleja que permitía cierta autonomía local, pero aseguraba que todas las decisiones importantes fueran tomadas por Filipo en su calidad de hegemón o líder supremo. Alejandro participó activamente en las negociaciones que establecieron la Liga de Corinto, y fue durante estas discusiones que desarrolló muchas de las ideas políticas que más tarde aplicaría en su propio imperio. Observó con fascinación cómo su padre manejaba las rivalidades tradicionales entre las ciudades griegas, prometiendo a cada una exactamente lo que necesitaba para mantener su lealtad sin ofender a las demás.
Era una lección magistral de diplomacia práctica, que complementaba perfectamente las enseñanzas teóricas que había recibido de Aristóteles sobre el arte de gobernar estados diversos con tradiciones diferentes. Una vez establecida la Liga de Corinto, Filipo finalmente reveló públicamente el objetivo que había estado persiguiendo en secreto durante años, la invasión de Asia, para vengar las profanaciones que los persas habían cometido en los santuarios griegos durante las guerras médicas de más de un siglo antes. Era una justificación que resonaba profundamente en el alma griega, porque conectaba la empresa militar con motivos religiosos y patrióticos que trascendían la simple ambición de conquista. Al presentar la invasión de Persia como una guerra santa de venganza, Filipo se aseguró de que incluso los griegos más reacios apoyaran una empresa que de otra manera podrían haber visto como una aventura macedonia puramente egoísta. Los preparativos para la invasión de Asia comenzaron inmediatamente después del establecimiento de la Liga de Corinto y ocuparon los siguientes 2 años en una actividad febril que transformó toda Macedonia en un gigantesco arsenal. Se construyeron nuevos astilleros para fabricar las naves necesarias para transportar el ejército a través del Helesponto. Se establecieron depósitos de suministros en puntos estratégicos a lo largo de la ruta de invasión y se reclutaron soldados, no solo de Macedonia, sino de toda Grecia, para formar el ejército más poderoso que el mundo había visto hasta ese momento. Alejandro se involucró en todos los aspectos de estos preparativos con un entusiasmo que sorprendía incluso a su padre. El joven príncipe, que ahora tenía 18 años, trabajaba 18 horas diarias supervisando el entrenamiento de las tropas, estudiando mapas de Asia Menor y desarrollando las innovaciones tácticas que serían necesarias para enfrentar los diferentes tipos de enemigos que encontrarían en territorio persa. Su reputación como comandante había crecido enormemente después de Queronea, y los soldados veteranos que inicialmente habían sido escépticos sobre seguir a un príncipe tan joven ahora competían por ser asignados a sus unidades. Durante este periodo de preparación intensiva, Alejandro también profundizó su estudio de la cultura y la historia persas bajo la tutela de eruditos que Filipo había traído desde diferentes partes del mundo griego. Aprendió que el imperio persa no era la entidad monolítica que muchos griegos imaginaban, sino una colección compleja de pueblos diversos unidos, principalmente por la fuerza militar y la habilidad administrativa de los persas propiamente dichos. Esta información era crucial para desarrollar una estrategia de conquista que no se limitara a ganar batallas, sino que también estableciera las bases para un control duradero de los territorios conquistados. Los estudios de Alejandro sobre Persia también incluyeron el aprendizaje de varios idiomas orientales, una decisión que sorprendió a muchos de sus contemporáneos, que consideraban que el griego era el único idioma digno de ser hablado por una persona civilizada. Pero Alejandro había heredado de Aristóteles la comprensión de que el conocimiento era poder y sabía que la capacidad de comunicarse directamente con los pueblos conquistados le daría una ventaja decisiva sobre cualquier conquistador que dependiera únicamente de intérpretes. Esta decisión, aparentemente menor, tendría consecuencias enormes en sus futuras campañas,
porque le permitiría ganarse la lealtad de muchos pueblos asiáticos que habían resistido ferozmente a invasores anteriores. Pero mientras padre e hijo trabajaban juntos en los preparativos para la gran empresa asiática, las tensiones en la corte macedonia comenzaban a crear fisuras peligrosas que amenazaban con destruir todo lo que habían construido. El problema central era la relación cada vez más tensa entre Filipo y Olimpia, que había evolucionado desde el amor apasionado de los primeros años hasta una guerra fría que envenenaba toda la atmósfera del palacio. Los celos y las sospechas mutuas, alimentados por años de intrigas cortesanas y malentendidos, habían creado una situación explosiva que solo necesitaba una chispa para desatar una catástrofe. La chispa llegó cuando Filipo anunció su intención de casarse con Cleopatra, una joven noble macedonia que era sobrina de uno de sus generales más importantes. Desde el punto de vista político, el matrimonio tenía sentido. Fortalecería los lazos entre Filipo y la aristocracia macedonia tradicional, y la posibilidad de tener un heredero adicional aseguraría la continuidad dinástica. Pero desde el punto de vista personal, la decisión fue desastrosa, porque Olimpia la interpretó no solo como una traición personal, sino como una amenaza directa a los derechos de sucesión de Alejandro. La reacción de Olimpia al anuncio del matrimonio de Filipo fue tan violenta que sacudió los cimientos mismos del reino macedonio. La reina, que había soportado años de humillaciones menores y traiciones políticas, vio en este matrimonio la gota que colmaba el vaso de su paciencia. No se limitó a protestar en privado, como había hecho en ocasiones anteriores, sino que convirtió su furia en una campaña pública de resistencia que dividió la corte macedonia en dos facciones irreconciliables. Olimpia comenzó a enviar cartas secretas a los reyes de Epiro, su tierra natal, sugiriendo que Macedonia se había vuelto un lugar peligroso para ella y para su hijo, y que, tal vez, había llegado el momento de buscar protección en otros lugares. Alejandro se encontró atrapado en el centro de esta tormenta política que amenazaba con destruir no solo a su familia, sino también los planes de invasión de Asia que habían consumido sus pensamientos durante los últimos 2 años. Su lealtad estaba dividida entre el amor filial hacia su madre y la admiración y respeto que sentía por los logros militares y políticos de su padre. Pero lo que más lo atormentaba era la comprensión de que esta crisis familiar podría proporcionarles, a los enemigos de Macedonia, la oportunidad perfecta para recuperar su independencia perdida, destruyendo así todo lo que habían logrado en Queronea y en los años posteriores. La situación se volvió aún más compleja cuando, durante el banquete de bodas de Filipo y Cleopatra, ocurrió un incidente que reveló públicamente las tensiones que habían estado hirviendo bajo la superficie de la aparente unidad macedonia. Átalo, el tío de la nueva esposa de Filipo, se levantó durante el brindis tradicional y expresó el deseo de que la nueva pareja tuviera un heredero legítimo para el trono de Macedonia. La implicación era clara. Alejandro, como hijo de una extranjera de Epiro, no era completamente macedonio y por tanto no era el heredero ideal para el reino. La respuesta de Alejandro al insulto de Átalo fue instantánea y devastadora. El joven príncipe, que había estado conteniendo su furia durante meses mientras observaba cómo se desarrollaba la crisis familiar,
se levantó de su asiento con los ojos brillando de ira y gritó: ¿Me llamas bastardo, villano? Antes de arrojar su copa de vino directamente a la cabeza de Átalo. El banquete de bodas se convirtió inmediatamente en un campo de batalla en miniatura, con los partidarios de cada facción enfrentándose mientras las mesas se volcaban y las espadas se desenvainaban en el mismo salón donde se suponía que se celebraba la unidad de la familia real. Filipo, borracho por el vino y la furia, intentó intervenir en la pelea, pero su condición le jugó una mala pasada. Tropezó con su propia túnica y cayó pesadamente al suelo, quedando inconsciente por varios minutos. La imagen del gran conquistador de Grecia tendido en el suelo de su propio palacio, rodeado por los restos de su banquete de bodas y con su familia dividida en facciones enemigas, era tan patética como simbólica. Alejandro, viendo a su padre en esa condición, sintió una mezcla de compasión, vergüenza y desprecio que marcaría para siempre su relación con Filipo. Después del desastre del banquete, la ruptura entre padre e hijo se volvió total y pública. Alejandro abandonó el palacio real acompañado por su madre y se refugió en Epiro, donde fueron recibidos como huéspedes de honor por el rey Alejandro de Epiro, hermano de Olimpia. La partida del heredero del trono macedonio no era solo un drama familiar, sino una crisis política de primera magnitud que ponía en peligro toda la estabilidad del reino. Los generales de Filipo le advirtieron que la ausencia de Alejandro estaba siendo interpretada por los griegos como una señal de debilidad macedonia y que varias ciudades estaban comenzando a planear rebeliones que aprovecharían la división en la familia real. Durante los meses que Alejandro pasó en el exilio en Epiro, tuvo tiempo para reflexionar profundamente sobre su futuro y sobre las lecciones que había aprendido de la crisis que había destruido su familia. Se dio cuenta de que el poder absoluto que su padre había construido era más frágil de lo que parecía, porque dependía en última instancia de la lealtad personal de individuos que tenían sus propios intereses y ambiciones. Esta comprensión sería fundamental en su futura forma de gobernar, porque lo llevaría a desarrollar sistemas de control que no dependieran únicamente de los lazos familiares y las tradiciones dinásticas. El exilio también le proporcionó a Alejandro la oportunidad de estudiar la administración del reino de Epiro, que operaba de manera muy diferente a Macedonia. Los epirotas habían desarrollado un sistema más federativo que permitía mayor autonomía a las tribus locales a cambio de su lealtad militar al rey central. Alejandro observó con interés cómo su tío materno manejaba las tensiones entre las diferentes culturas que componían su reino y comenzó a desarrollar ideas sobre cómo podría aplicar principios similares en un imperio mucho más grande y diverso como el que planeaba crear en Asia. Mientras tanto, en Macedonia, Filipo se enfrentaba a las consecuencias políticas de la ruptura con su hijo. Los preparativos para la invasión de Asia habían perdido impulso sin la presencia del príncipe, que había sido la inspiración de muchos de los planes más ambiciosos. Peor aún, varios de los reyes griegos que habían prometido apoyo para la empresa asiática comenzaron a expresar dudas sobre la sabiduría de seguir a un líder que no podía mantener unida ni siquiera a su propia familia. Filipo se dio cuenta
de que necesitaba reconciliarse con Alejandro, no solo por razones personales, sino también por la supervivencia política de todo su proyecto imperial. La reconciliación entre padre e hijo fue orquestada por Demarato de Corinto, un diplomático veterano que había servido como mediador en muchas crisis anteriores y que tenía la confianza tanto de Filipo como de Alejandro. Demarato viajó personalmente a Epiro y convenció al joven príncipe de que su destino no estaba en el exilio, sino en liderar la invasión de Asia que había sido el sueño de toda su vida. Le recordó que permanecer en Epiro por orgullo herido significaría permitir que otros hombres menores cumplieran las hazañas que estaban destinadas para él y que la historia no perdonaría a quien desperdiciara su potencial por disputas familiares que parecerían insignificantes desde la perspectiva de los siglos futuros. El regreso de Alejandro a Macedonia fue un evento cuidadosamente coreografiado que tenía como objetivo demostrar públicamente que la familia real había superado sus diferencias y estaba nuevamente unida en el propósito de conquistar Asia. Filipo recibió a su hijo en el palacio con una ceremonia que incluyó sacrificios a los dioses, banquetes para toda la aristocracia macedonia y la confirmación pública de que Alejandro seguía siendo el heredero indiscutible del trono. Pero debajo de esta fachada de reconciliación, las heridas emocionales seguían abiertas, y tanto padre como hijo sabían que su relación nunca volvería a ser la misma. Los meses siguientes al regreso de Alejandro fueron un período de actividad intensa, durante el cual se completaron los preparativos finales para la invasión de Asia. Se estableció que el ejército macedonio cruzaría el Helesponto en la primavera del año 336 a.C. y que las primeras operaciones se concentrarían en liberar las ciudades griegas de Asia Menor que habían estado bajo dominio persa durante más de 2 siglos. Era un plan ambicioso pero realista, basado en la información detallada que los espías macedonios habían estado recopilando durante años sobre las defensas persas y las condiciones políticas en los territorios que serían invadidos. Sin embargo, el destino tenía otros planes para Filipo II de Macedonia. En el otoño del año 336, mientras participaba en la boda de su hija Cleopatra con Alejandro de Epiro, Filipo fue asesinado por Pausanias, uno de sus guardaespaldas personales, en circunstancias que nunca fueron completamente esclarecidas. El asesinato ocurrió en el teatro de Egas, durante una ceremonia que debería haber sido una celebración de la unidad dinástica restaurada, pero que se convirtió en cambio en el escenario de una tragedia que cambió para siempre el curso de la historia mundial. La muerte de Filipo sumergió inmediatamente a Macedonia en una crisis política que amenazaba con destruir todo lo que el gran rey había construido durante sus 22 años de reinado. Los enemigos del reino, tanto dentro como fuera de sus fronteras, vieron la oportunidad perfecta para recuperar su independencia o vengarse de las humillaciones pasadas. En Atenas, Demóstenes apareció públicamente coronado con flores para celebrar la muerte del hombre que había destruido la libertad griega. En Tebas, los líderes políticos comenzaron inmediatamente a planear una rebelión que expulsaría a la guarnición macedonia de su ciudad.
En las fronteras del norte, las tribus tracias e ilirias que habían sido sometidas por Filipo se prepararon para invadir Macedonia mientras el reino estuviera debilitado por la crisis de sucesión. Pero lo que estos enemigos no habían calculado era la rapidez y la determinación con que Alejandro respondería a la crisis. A los 20 años, el joven príncipe había heredado no solo el trono de Macedonia, sino también la responsabilidad de preservar un imperio que se desmoronaba ante sus ojos. Su primera acción fue asegurar el apoyo del ejército macedonio, apareciendo ante las tropas con la armadura completa de su padre y prometiendo que continuaría la política de expansión y conquista que había hecho grande a Macedonia. Su discurso a los soldados fue tan inspirador que los veteranos que habían servido bajo Filipo durante décadas juraron seguir al joven rey hasta el fin del mundo si fuera necesario. La confirmación de Alejandro como rey por parte del ejército fue seguida inmediatamente por su reconocimiento por la Asamblea Macedonia, un proceso que normalmente habría tomado semanas, pero que se completó en apenas 2 días debido a la urgencia de la situación política. Los nobles macedonios, viendo que la alternativa al gobierno de Alejandro era probablemente la fragmentación y destrucción del reino, decidieron apostar por el joven rey a pesar de sus reservas sobre su edad e inexperiencia. Era una decisión pragmática, basada en la comprensión de que Alejandro era la única persona que tenía tanto la legitimidad dinástica como el carisma personal necesarios para mantener unido el reino en circunstancias tan difíciles. Una vez asegurado el poder interno, Alejandro se movió con una velocidad que sorprendió a todos sus enemigos para demostrar que la muerte de Filipo no había debilitado a Macedonia, sino que simplemente había puesto el poder en manos de un líder aún más peligroso y ambicioso. Su primera campaña fue contra las tribus tracias del norte, que habían comenzado a invadir territorio macedonio, creyendo que podrían aprovecharse de la crisis de sucesión. La campaña tracia de Alejandro duró apenas 6 semanas, pero fue tan devastadoramente efectiva que estableció inmediatamente su reputación como un comandante militar de primer nivel. La estrategia de Alejandro en Tracia combinaba la velocidad de movimiento que se convertiría en su sello distintivo con innovaciones tácticas que demostraban que había aprendido no solo de las enseñanzas de su padre, sino también de las lecciones de comandantes más antiguos como Epaminondas de Tebas. Su uso de la caballería como fuerza de choque, combinada con maniobras de flanqueo ejecutadas por la infantería ligera, creó un estilo de guerra que era completamente diferente al de Filipo, pero igualmente efectivo. Los tracios, que habían esperado enfrentar a un ejército macedonio debilitado y desmoralizado, se encontraron, en cambio, luchando contra una máquina militar perfectamente coordinada que parecía anticipar cada uno de sus movimientos. La victoria sobre los tracios fue seguida inmediatamente por una campaña aún más rápida contra los ilirios del oeste, que habían cometido el error de interpretar la juventud de Alejandro como debilidad. La campaña iliria demostró otra característica que definiría todas las futuras conquistas de Alejandro: su capacidad para adaptar sus tácticas a diferentes tipos de terreno y enemigos. Contra los ilirios, que eran maestros de la guerra de guerrillas en terreno montañoso, Alejandro desarrolló técnicas de combate en formación dispersa
que permitían a sus tropas mantener la cohesión incluso en las condiciones más difíciles. Pero la verdadera prueba del liderazgo de Alejandro llegó cuando las noticias de las rebeliones en Grecia alcanzaron Macedonia. Tebas había expulsado efectivamente a la guarnición macedonia y había declarado su independencia, mientras que Atenas y varias otras ciudades habían comenzado a enviar emisarios a Persia ofreciendo alianzas contra Macedonia. Era exactamente el tipo de crisis que los enemigos de Filipo habían esperado. Un joven rey inexperto, enfrentando rebeliones simultáneas que requerían recursos y atención que Macedonia simplemente no podía permitirse, mientras también defendía sus fronteras del norte. La respuesta de Alejandro a la crisis griega fue tan audaz que incluso sus propios generales pensaron inicialmente que había perdido la razón. En lugar de dividir sus fuerzas para enfrentar múltiples amenazas simultáneamente, decidió concentrar todo su poder militar en una sola campaña devastadora que demostraría a toda Grecia que desafiar a Macedonia bajo su liderazgo era sinónimo de suicidio. Marchó hacia el sur con un ejército de 30.000 hombres, moviéndose tan rápidamente que llegó a las Termópilas antes de que los griegos se dieran cuenta de que había salido de Macedonia. La velocidad de la marcha de Alejandro hacia Grecia se convirtió en una leyenda que se extendió por todo el mundo mediterráneo. Sus soldados cubrieron distancias que normalmente requerían semanas en apenas días, durmiendo solo 4 horas por noche y alimentándose con raciones de emergencia que habían sido diseñadas para sostener al ejército durante campañas prolongadas. El propio Alejandro daba el ejemplo, marchando a pie junto con sus soldados más de la mitad del tiempo y compartiendo todas las privaciones que imponía a sus tropas. Esta demostración de liderazgo personal no solo mantuvo alta la moral de sus fuerzas, sino que también creó un vínculo entre el rey y sus soldados que sería fundamental en todas sus futuras conquistas. Cuando el ejército de Alejandro apareció súbitamente en las fronteras de Beocia, los tebanos se dieron cuenta de que habían cometido un error de cálculo fatal. Habían esperado tener meses para preparar sus defensas y organizar el apoyo de otras ciudades griegas, pero en cambio se encontraron enfrentando inmediatamente a la fuerza militar más poderosa de Grecia, sin tiempo para nada más que preparativos de emergencia. Las murallas de Tebas, que habían resistido muchos asedios anteriores, súbitamente parecían inadecuadas contra un enemigo que había demostrado su capacidad para aparecer en cualquier lugar con una velocidad sobrenatural. Alejandro estableció su campamento a la vista de las murallas de Tebas y envió heraldos a la ciudad con un ultimátum que reveló tanto su genio político como su comprensión de la psicología militar. No exigió la rendición incondicional, lo que habría obligado a los tebanos a luchar hasta la muerte, sino que ofreció términos generosos para cualquier ciudadano que abandonara la rebelión y reconociera la autoridad macedonia. Era una oferta calculada para dividir a la población tebana entre aquellos que querían continuar la resistencia y aquellos que preferían la supervivencia sobre el honor, creando así las condiciones internas que facilitarían la conquista de la ciudad. La estrategia psicológica de Alejandro funcionó perfectamente. Durante los días siguientes, mientras el ejército macedonio se preparaba para el asedio, los tebanos
se dividieron en facciones cada vez más hostiles que debatían violentamente sobre si aceptar o rechazar los términos ofrecidos por el joven rey. Esta división interna debilitó las defensas de la ciudad mucho más efectivamente de lo que podría haberlo hecho cualquier máquina de asedio, porque creó un ambiente de desconfianza y sospecha que hizo imposible la coordinación eficaz de la resistencia. Finalmente, cuando Alejandro lanzó su ataque contra Tebas, la ciudad cayó en un solo día de combate que demostró la devastadora efectividad de las tácticas macedonias cuando se aplicaban con la determinación absoluta que caracterizaría todas las campañas futuras del joven rey. El asedio no fue una operación prolongada de desgaste, sino una exhibición de fuerza bruta y coordinación táctica que destruyó todas las defensas tebanas en cuestión de horas. Cuando las puertas de la ciudad se abrieron por fin, los soldados macedonios entraron en Tebas como una inundación de acero que no encontró resistencia organizada. Lo que siguió a la captura de Tebas fue un acto de destrucción calculada que envió un mensaje claro a toda Grecia sobre las consecuencias de desafiar el poder macedonio. Alejandro ordenó que la ciudad fuera completamente arrasada, con la excepción de los templos y la casa del poeta Píndaro, cuya memoria respetaba debido a las enseñanzas de Aristóteles. Los edificios fueron demolidos piedra por piedra. La población fue vendida como esclavos, y el territorio tebano fue distribuido entre las ciudades vecinas que habían permanecido leales a Macedonia. Era un acto de terrorismo político diseñado para demostrar que la rebelión contra Alejandro no sería castigada con la mera derrota militar, sino con la obliteración completa. La destrucción de Tebas tuvo exactamente el efecto que Alejandro había calculado. Las demás ciudades griegas que habían estado considerando unirse a la rebelión enviaron inmediatamente embajadas a Macedonia para renovar sus juramentos de lealtad y ofrecer cualquier compensación que el joven rey considerara apropiada por haber siquiera contemplado la traición. Atenas, que había sido una de las más activas en fomentar la resistencia contra Macedonia, envió una embajada encabezada por Demades, uno de sus oradores más hábiles, para pedir perdón y ofrecer la sumisión completa a la autoridad macedonia. La respuesta de Alejandro a las súplicas atenienses reveló una sofisticación política que sorprendió incluso a sus consejeros más experimentados. En lugar de humillar a Atenas con exigencias excesivas que podrían crear resentimientos duraderos, optó por una política de magnanimidad calculada que convirtió a los antiguos enemigos en aliados genuinos. Aceptó las disculpas atenienses, confirmó todos los privilegios comerciales de la ciudad, incluso aumentó la cuota ateniense en la Liga de Corinto, demostrando que prefería la lealtad voluntaria a la obediencia forzada. Esta política de clemencia estratégica no era simplemente generosidad juvenil, sino el resultado de un análisis cuidadoso de las lecciones que había aprendido observando los errores de otros conquistadores. Alejandro había estudiado la historia de las relaciones entre Esparta y sus aliados y había visto cómo la brutalidad excesiva eventualmente creaba coaliciones de enemigos que podían destruir incluso al poder más fuerte. Su tratamiento de Atenas, después de la destrucción de Tebas,
demostró que había comprendido la diferencia crucial entre el miedo que paraliza y el miedo que motiva, y que sabía cómo usar ambos para crear un sistema de control duradero. Con Grecia pacificada y la autoridad macedonia restaurada completamente, Alejandro finalmente pudo dirigir su atención hacia el proyecto que había obsesionado sus pensamientos desde la infancia, la conquista del imperio persa. Los preparativos que su padre había iniciado se completaron con una eficiencia que reflejaba tanto la experiencia administrativa macedonia como la determinación personal del joven rey. Se establecieron depósitos de suministros a lo largo de la ruta de invasión. Se construyeron las naves necesarias para el transporte del ejército y se finalizaron las alianzas con las ciudades griegas que proporcionarían apoyo logístico para la campaña. El ejército que Alejandro reunió para la invasión de Asia era una obra maestra de organización militar que combinaba lo mejor de las tradiciones macedonias con innovaciones tácticas desarrolladas específicamente para las condiciones que esperarían encontrar en territorio persa. El núcleo de la fuerza era la falange macedonia, pero había sido complementada con unidades de caballería pesada y ligera, arqueros cretenses, honderos rodios y mercenarios griegos que aportaban experiencia en diferentes tipos de combate. Era un ejército diseñado no solo para ganar batallas, sino para operar de manera independiente durante años en territorio hostil. Pero más importante que el aspecto puramente militar de los preparativos era la visión política que Alejandro había desarrollado para su futuro imperio asiático. A diferencia de invasores anteriores que habían visto Asia simplemente como una fuente de botín, Alejandro concebía la conquista como el primer paso hacia la creación de un nuevo tipo de Estado que combinaría lo mejor de las civilizaciones griega y oriental. Esta visión, que había sido influida tanto por las enseñanzas de Aristóteles como por sus propias observaciones de la diversidad cultural del mundo griego, sería la fuerza motriz de todas sus decisiones políticas durante la campaña asiática. En la primavera del año 334 a.C., Alejandro finalmente cruzó el Helesponto con un ejército de aproximadamente 35.000 hombres, iniciando así una aventura que duraría 13 años y lo llevaría hasta los confines del mundo conocido. El cruce del estrecho no fue simplemente una operación militar, sino también un acto simbólico cuidadosamente orquestado que conectaba la invasión con la herencia mítica e histórica de Grecia. Alejandro eligió cruzar en el mismo punto donde, según la leyenda, los griegos habían desembarcado para iniciar la guerra de Troya, y su primer acto en suelo asiático fue visitar la tumba de Aquiles para rendir homenaje al héroe que había sido su modelo desde la infancia. La ceremonia en la tumba de Aquiles reveló mucho sobre la mentalidad con que Alejandro abordaba su campaña asiática. No se veía simplemente como un conquistador en busca de riqueza y gloria, sino como el heredero de una tradición heroica que se remontaba a los grandes héroes de la épica homérica. Su oración ante la tumba de Aquiles, según los historiadores que la registraron, incluía la petición de que se le permitiera igualar las hazañas del héroe troyano, pero también de que se le concediera una vida más larga para completar obras aún más grandes. Era una ambición que bordeaba la locura,
pero que también reflejaba la magnitud de la visión que impulsaría todas sus acciones futuras. El primer desafío real que enfrentó Alejandro en Asia fue la batalla del río Gránico, donde un ejército persa, compuesto principalmente por sátrapas locales y mercenarios griegos, había tomado posición para detener la invasión macedonia antes de que pudiera ganar impulso. La batalla del Gránico fue crucial, no solo por sus consecuencias militares inmediatas, sino también porque estableció el patrón táctico y psicológico que Alejandro seguiría en todas sus futuras victorias. Era una prueba que determinaría si las técnicas que habían funcionado en Grecia podrían adaptarse exitosamente a las condiciones completamente diferentes de la guerra asiática. El ejército persa, que esperaba a Alejandro en el Gránico, estaba compuesto por aproximadamente 40.000 hombres bajo el mando conjunto de varios sátrapas que habían decidido cooperar para detener la invasión macedonia. Su estrategia era simple pero potencialmente efectiva: usar el río como una barrera natural que obligaría a los macedonios a atacar desde una posición desventajosa, mientras que la caballería persa, superior en número, podría explotar cualquier desorden en las filas atacantes. Era un plan que había funcionado antes contra otros invasores occidentales, y los comandantes persas tenían buenas razones para confiar en su éxito. Pero lo que los persas no habían anticipado era la audacia táctica que Alejandro demostraría en su primera batalla asiática. En lugar de buscar un punto de cruce más favorable o esperar a que las condiciones mejoraran, decidió atacar inmediatamente con una maniobra que combinaba el elemento sorpresa con una demostración de valor personal que inspiraría a sus tropas y desmoralizaría al enemigo. Alejandro lideró personalmente la carga de caballería que atravesó el río bajo una lluvia de flechas persas, con su armadura dorada brillando bajo el sol y su casco de plumas blancas haciéndolo visible para todos los combatientes en el campo de batalla. La carga de Alejandro a través del Gránico se convirtió inmediatamente en una de las hazañas militares más celebradas de la antigüedad, no solo por su éxito táctico, sino también por la demostración de liderazgo personal que representaba. El joven rey luchó en primera línea durante toda la batalla, sobreviviendo por poco a varios ataques directos que habrían sido mortales si no fuera por la intervención de sus guardaespaldas personales. En un momento crítico, cuando fue atacado simultáneamente por dos nobles persas, su casco fue partido por un hacha enemiga y solo se salvó porque Clito el Negro, uno de sus compañeros de la infancia, mató al atacante con una lanzada que atravesó su pecho. La victoria en el Gránico tuvo consecuencias que fueron mucho más allá de la simple eliminación de un ejército persa. Las ciudades griegas de Asia Menor, que habían estado bajo dominio persa durante más de 2 siglos, vieron en la victoria macedonia la oportunidad de recuperar su libertad y se apresuraron a enviar embajadas a Alejandro ofreciendo su sumisión voluntaria. Era exactamente el tipo de reacción en cadena que el joven rey había esperado, una demostración de fuerza que convencería a los pueblos sometidos de que resistir era inútil, mientras que cooperar podría traer beneficios significativos. La liberación de las ciudades griegas de Asia Menor también proporcionó a Alejandro la oportunidad de demostrar la visión política que distinguiría su reinado de las conquistas puramente militares de comandantes anteriores.
En lugar de tratar las ciudades conquistadas como territorios ocupados, las incorporó a su imperio como aliados autónomos que mantenían sus propias instituciones mientras reconocían la soberanía macedonia. Era un modelo de gobierno que había desarrollado basándose en sus observaciones de las políticas exitosas de su padre, pero adaptado a las condiciones mucho más complejas de un imperio multiétnico. El éxito en Asia Menor también le proporcionó a Alejandro los recursos financieros necesarios para continuar su campaña sin depender de los suministros enviados desde Macedonia. Las ciudades liberadas contribuyeron generosamente al tesoro macedonio, no como tributo forzado, sino como inversión en su propia seguridad futura. Era un sistema que creaba incentivos para la lealtad voluntaria mientras proporcionaba los medios económicos para expandir aún más el imperio. Alejandro había aprendido de la historia persa que los imperios que dependían únicamente de la extracción de riqueza de sus territorios conquistados eventualmente se debilitaban hasta el colapso y estaba determinado a crear un sistema más sostenible mientras consolidaba su control sobre Asia Menor. Alejandro también comenzó a implementar políticas que revelarían la amplitud de su visión para el futuro imperio. Empezó a incorporar soldados asiáticos en su ejército, no como tropas auxiliares de segunda clase, sino como componentes integrales de sus fuerzas principales. Esta política era revolucionaria para los estándares griegos de la época, que consideraban a todos los no griegos como bárbaros inherentemente inferiores, pero Alejandro había llegado a la conclusión de que un imperio verdaderamente duradero requería la participación activa de todos sus pueblos componentes. Y así, llegamos al final de esta extraordinaria historia. La vida de Alejandro Magno, el joven macedonio que se atrevió a soñar con conquistar el mundo entero y que logró hacerlo realidad antes de cumplir los 33 años. Su legado trasciende las batallas y conquistas, porque nos enseñó que los límites de lo posible existen solo en nuestra mente, y que cuando combinamos una visión ambiciosa con determinación inquebrantable, podemos lograr hazañas que parecían imposibles. Desde las llanuras de Macedonia hasta los confines de la India, desde las arenas del desierto egipcio hasta las montañas de Afganistán, Alejandro demostró que un solo individuo puede cambiar el curso de la historia mundial cuando se atreve a perseguir sus sueños más grandes sin importar los obstáculos que encuentre en el camino. Su vida nos recuerda que la grandeza no se mide solo por lo que logramos, sino por la audacia de nuestras aspiraciones y la constancia con que las perseguimos. Aunque el imperio político de Alejandro se fragmentó después de su muerte, su verdadero legado perduró durante milenios. Las ciudades que fundó se convirtieron en centros de cultura y aprendizaje. Los intercambios culturales que promovió enriquecieron la civilización humana, y su ejemplo de liderazgo inspiró a generaciones de exploradores, conquistadores y visionarios que siguieron sus pasos hacia territorios desconocidos. La historia de Alejandro Magno nos enseña que cada uno de nosotros lleva dentro las semillas de la grandeza, esperando el momento adecuado para florecer. Nos muestra que los jóvenes pueden lograr hazañas extraordinarias cuando tienen la educación adecuada, la determinación necesaria y el valor para actuar
según sus convicciones más profundas. Su vida es un testimonio eterno del poder transformador de la ambición noble combinada con la acción decidida. Mientras te preparas para un descanso reparador, lleva contigo la inspiración de esta historia épica. Recuerda que cada noche es una oportunidad para soñar con tus propias conquistas, para imaginar los mundos que podrías explorar y las hazañas que podrías lograr si te atreves a perseguir tus ambiciones más audaces. Los sueños de grandeza no son privilegio exclusivo de reyes y conquistadores, sino el derecho natural de todo ser humano que se atreve a mirar más allá del horizonte de lo ordinario. Si esta historia épica de más de 2 horas te ha acompañado en tu descanso y te ha transportado a través de batallas legendarias, conquistas imposibles y los momentos más decisivos de la historia antigua, no olvides dejar tu like en este video. Tu apoyo nos ayuda a continuar creando contenido de calidad que combine entretenimiento con aprendizaje, ofreciéndote las historias más fascinantes de la humanidad en el formato perfecto para acompañar tus noches de descanso. Suscríbete a nuestro canal si aún no lo has hecho, porque cada semana te traemos nuevas historias completas como esta, diseñadas especialmente para acompañarte durante tus horas de relajación mientras aprendes sobre los personajes más extraordinarios que han moldeado nuestra civilización. Tenemos preparadas las historias completas de Julio César y sus conquistas en las Galias, Cleopatra y su fascinante reino en Egipto, Napoleón Bonaparte y sus campañas que cambiaron Europa, los emperadores romanos, con sus intrigas y batallas, y muchísimos otros personajes legendarios que esperan contarte sus secretos más profundos. No olvides activar la campanita de notificaciones para ser el primero en disfrutar de nuestras próximas aventuras históricas. Cada nuevo video es una puerta hacia una época diferente, una oportunidad de caminar junto a los gigantes de la historia y de descubrir los secretos que moldearon el mundo en que vivimos. Si conoces a alguien que también disfruta de estas historias largas y completas para dormir, comparte este video con ellos. Las mejores historias son aún mejores cuando se comparten. Y quizás tu recomendación les proporcione exactamente el tipo de contenido que estaban buscando para sus noches de descanso. Déjanos en los comentarios qué personaje histórico te gustaría que narremos próximamente en formato completo de 2 horas. ¿Te interesa conocer la historia completa de los faraones egipcios? ¿Prefieres las aventuras de los grandes exploradores como Marco Polo, Cristóbal Colón o Vasco da Gama? ¿O tal vez las intrigas de los emperadores chinos o las sagas de los vikingos? Tu opinión es muy importante para nosotros y siempre estamos buscando nuevas ideas para nuestros próximos videos. También nos encantaría saber ¿qué parte de la historia de Alejandro Magno te resultó más fascinante? ¿Fue su educación con Aristóteles? ¿Sus primeras batallas junto a su padre Filipo? ¿La conquista del imperio persa? ¿Su aventura en la India? ¿O quizás su visión de crear un imperio multicultural? Comparte tus pensamientos en los comentarios, porque cada historia tiene múltiples facetas que pueden inspirar a diferentes personas de maneras distintas. Antes de que te sumerjas en un sueño profundo y reparador,
Tómate un momento para reflexionar sobre las lecciones que nos deja la vida de Alejandro Magno. Su historia nos recuerda que los límites aparentes pueden ser superados, que la educación y la preparación son fundamentales para el éxito, que el liderazgo requiere tanto valor como sabiduría y que los sueños más grandes requieren la determinación más férrea para hacerse realidad. Recuerda también que cada noche es una nueva oportunidad para soñar con grandeza, para imaginar las hazañas que podrías lograr si te atreves a perseguir tus ambiciones más nobles. Los conquistadores como Alejandro no nacieron siendo especiales, sino que se hicieron extraordinarios a través de su educación, su dedicación y su negativa a aceptar los límites que otros consideraban infranqueables. Que tengas dulces sueños, llenos de aventuras épicas, batallas heroicas y conquistas legendarias. Que en tus sueños puedas caminar junto a Alejandro por las llanuras de Asia, cabalgar con él hacia la victoria y experimentar la emoción de descubrir mundos nuevos más allá del horizonte. Y cuando despiertes mañana, que lleves contigo un poco de esa inspiración que te motive a perseguir tus propias conquistas en el mundo moderno. Gracias por acompañarnos en este viaje extraordinario a través de la vida del conquistador más grande de la historia antigua. Gracias por tu tiempo, tu atención y tu apoyo constante que nos permite continuar creando este tipo de contenido educativo y entretenido. Sin ti, estas historias no tendrían el mismo significado, porque las mejores historias son aquellas que encuentran una audiencia apasionada que las aprecia y las valora. Hasta la próxima gran aventura histórica. Que descanses bien y que tus sueños estén llenos de las maravillas del pasado, que nunca dejan de inspirar nuestro presente y nuestro futuro. Buenas noches, dulces sueños, y nos vemos muy pronto en la próxima historia épica que cambiará tu forma de ver el mundo. Duerme bien, soñador de grandes hazañas, y recuerda siempre las palabras que Filipo le dijo a su hijo. Busca un reino que sea digno de ti, porque tal vez tú también estés destinado a lograr cosas extraordinarias que el mundo aún no puede imaginar. Buenas noches y hasta la próxima aventura histórica.